dejaros tu amor, aventurera. Señora, tentación, preferimos no mirar. Solamente una vez amé en la vida. Agustín Lara se paró en el altar y esperó a la que se convertiría en su nueva esposa. El músico tenía 60 años por ese entonces, y su prometida, la mujer con la que ya compartía sus días, tan solo 17. ¿Sabías que ese día muchas cosas de su vida iban a cambiar? Estaba desafiando muchas leyes e iba a someterse al juicio de muchas personas cuando se enteraran de que su hija iba a convertirse en su esposa. ¿Cómo lograría Rocío Durán llamar esposo a quien siempre había sido papá? ¿Cuáles eran los motivos para desafiar las reglas de lo establecido? ¿Acaso era amor? ¿O había algo más detrás de esta controvertida unión? Volvamos el tiempo y conozcamos la historia de este polémico cantautor que conquistó el corazón de todo un país. Agustín Lara. Se podría decir que desde su nacimiento dio que hablar. Y es que, aunque hay diversas versiones con respecto a ello, el mismo Agustín Lara refería haber nacido el 1 de octubre del año 1900 en la ciudad de Tlacotalpan, estado de Veracruz. Esto contrasta con una investigación realizada por el periodista Jaime Almeida, quien aseguró haber encontrado un acta de nacimiento que indicaría que Lara, en verdad, llegó al mundo el 30 de octubre en la Ciudad de México, durante el año 1897. Entonces, se cree que su familia se mudó cuando él aún era muy pequeño a Tlacotalpan. Lo bautizaron con un extenso nombre, aunque muy pocas personas conocían su nombre completo o podían recordarlo, por lo que simplemente fue conocido como Agustín. En 1906, su familia se trasladó a la Ciudad de México, pero el padre los abandonó. Agustín quedó al cuidado de su tía, quien lo impulsó a tomar clases de música y piano. Desde muy temprana edad demostró tener facilidad con las teclas, por lo que a los 12 comenzó a trabajar en clubes nocturnos como pianista para llevar algo de dinero a su hogar. No obstante, años más tarde, ingresó al colegio militar y en 1917 se unió al movimiento revolucionario. En la década de 1920, la música continuó ganando espacio en su vida. Comenzó a trabajar tocando en cafés y también en salas de cine mudo. Durante ese tiempo, compuso muchas de las canciones que lo llevarían al éxito la próxima década. En 1931 comenzó su carrera dentro de la emisora de radio XEW, con un programa llamado La Hora Íntima de Agustín Lara. Lara se ganó al público con su voz seductora y letras sugestivas. Comenzó a ser conocido como el Flaco de Oro, y no solo su talento musical lo distinguió. También era considerado un galán, ya que para ese entonces había conquistado a varias vedettes que trabajaban en los mismos lugares que él. De todas las mujeres que conoció en los lugares donde él estaba empleado, Agustín Lara comenzó una relación con una llamada simplemente Estrella, pero al poco tiempo se involucró con otra, algo que ocasionó un conflicto entre el músico y la vedette. Estrella entonces, al enterarse, lo atacó. Algunos dicen que fue con una navaja de barbero, otros con una botella que había encontrado en el suelo, y esto lo marcó para el resto de su vida. Agustín era muy joven cuando esto sucedió, por lo que se curó rápidamente, pero la marca en la cara lo caracterizó por el resto de sus días. Se convirtió junto a su música en un sello distintivo. Lara conoció a María Félix en circunstancias poco comunes. Aunque la joven actriz había sido fiel admiradora del músico desde su adolescencia, la primera interacción entre ambos no fue buena. Según cuentan quienes los conocían, su primer encuentro ocurrió cuando María Félix tenía muy poco tiempo de haber llegado a la Ciudad de México, dentro del bar California. Ya se encontraba en su carrera actoral para ese entonces. Necesitaba usar el teléfono, pero tuvo que esperar mucho tiempo dado que Lara se encontraba utilizándolo. Al parecer, Lara se tardó más a propósito para llamar su atención. El actor y guionista Tito Novaro los presentó formalmente años después durante el estreno de una de las películas de María Félix, y luego de muchas idas y vueltas, comenzaron a salir. Su relación era pública y causaba gran impacto en el mundo del espectáculo, en parte por la diferencia de edad entre ambos. Félix era considerada una de las mujeres más hermosas de la época.
No faltaban hombres que le demostraran sus intenciones con regalos y cortejos de todo tipo. Un poco llevada por la situación, solía aceptar las invitaciones a eventos o a cenar de muchos de los círculos sociales en los que se movía, algo que a Lara no le gustaba. Fue entonces que comenzó a mostrarle su verdadera cara. Durante esta época, comenzó a tener una conducta muy celosa. Era de público conocimiento que solía coquetear con muchas mujeres y que no le era fiel, pero aún con sus constantes reclamos y su posesividad, María Félix aceptó casarse con él. El matrimonio se celebró en 1945 y duró únicamente 3 años. Lara compuso una de sus canciones más famosas justamente para su esposa. Esta dejó su huella en la cultura mexicana y dio la vuelta al mundo. María Bonita. Fue escrita en el famoso puerto de Acapulco, donde la pareja vivió muchos de los momentos más icónicos de su amor. Un dato curioso es que la pareja eligió este destino para su luna de miel. Fue en ese entonces cuando María Félix comenzó a tener miedo por su seguridad junto a Agustín Lara. Según cuenta la historia, se encontraban descansando sobre la playa cuando María vio a una lagartija. Le dijo a su marido que le parecía muy bonita y ante esto Lara capturó al animal. Ella le pidió que no le hiciera nada, pero el músico la aplastó entre 2 rocas con visible satisfacción. Situaciones similares comenzaron a elevar la vara del maltrato. Hay versiones que dicen que el punto cúlmine de esto se alcanzó cuando, tras un arranque de celos, el músico le disparó a su esposa. Según se dice, María Félix logró agacharse y se escapó de la casa, pero no le contó a nadie lo ocurrido. Tiempo después la pareja se disolvió en el año 1948. En ese entonces se encontraban en España. Lara compuso la pieza Madrid a modo de despedida. Uno de los legados de su matrimonio fue la supuesta adopción de Rocío Durán, una niña biológica de la actriz Chabela Durán, amiga de Lara. Durán se separó de su hija y encomendó a su amigo cuidar de ella, dado que al parecer podía darle una mejor vida, lo que Agustín aceptó. El Flaco de Oro y María Félix cuidaron de Rocío desde que tenía 5 años, por lo que él era prácticamente su padre, aunque la adopción nunca se celebró de manera formal. Luego de la separación con María Félix, el músico tuvo otro casamiento fallido con Gigi Gasca, en el que también tuvo episodios de violencia y de celos. Según algunas fuentes, Agustín Lara se encontraba en España junto a su hija adoptiva y el mismo Francisco Franco, famoso dictador español, les indicó que debían casarse porque así Dios lo mandaba. La idea no le disgustó a Lara y frente al horror de sus allegados, le pidió matrimonio a Rocío Durán, de tan solo 17 años. No existía una relación legal entre ellos. El músico le propuso a su hija casarse, y para sorpresa de todos, ella aceptó. Aparentemente no era un matrimonio verdadero, sino una forma de escandalizar a la prensa y formalizar la herencia de Lara a Durán. La boda se llevó a cabo en una cripta de la Basílica de Guadalupe en Madrid, aún en construcción, el día 28 de junio de 1964. En el año 1968 la salud de Agustín Lara había entrado en decadencia. Tuvo una caída en su casa que le causó una fractura de pelvis y agravó su estado durante los próximos 2 años. Ya no era el mismo galán de siempre, relegado a una vida en el interior de su domicilio, con fuertes dolores y grandes incomodidades. Algunas fuentes dicen que este mismo año se divorció de Rocío Durán, la joven que ya no podía vivir a su lado. En 1970 sufrió un derrame cerebral. Aquel accidente lo hizo entrar en coma durante 3 largos días. Fue internado en el Hospital Inglés, en la habitación 347. Rocío Durán estuvo junto a él durante su hospitalización, pero el viernes 6 de noviembre de ese mismo año, falleció. Estaba solo, acompañado únicamente por un médico residente, Raimundo Albarrán Carvajal. Controvertido hasta el final, Agustín Lara dio que hablar aún después de muerto. Su herencia fue motivo de una acalorada disputa. Unas fuentes indicaron que cuando algunas de las viudas fueron a reclamar su parte, descubrieron que los matrimonios habían sido falsos y que el compositor había contratado actores para hacer de jueces y sacerdotes. Al parecer, la única heredera fue Rocío Durán, aunque la mujer asegura no haber recibido nada. De su legado, el cantautor Rodrigo de la Cadena se hizo acreedor de la colección museográfica más grande del músico,
además de homenajearlo en varias ocasiones. También se erigieron 2 monumentos en su honor, uno en Veracruz, México, y otro en Madrid, España. Sus restos descansan al día de hoy en la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón Civil. Si te gustó esta historia, eres libre de compartirla. Te agradecemos tu like y que te suscribas. También te proponemos ver estas otras historias. Gracias y hasta la próxima.